Ok, pues buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Soy Federico Sastre, soy profesor en la licenciatura de la Escuela de Teatro, Danza y Música de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y vamos a continuar con las reflexiones sobre la relación entre la música y las emociones. En este capítulo vamos a analizar dos textos que abordan esta relación, uno desde la perspectiva filosófica y otro desde una perspectiva empírica, que en este caso es de la psicología. Entonces, bueno, Nelly va a comenzar presentándonos el primero de estos capítulos. Por favor, Nelly. Hola, buenas tardes. Bueno, de este es del el libro en su traducción sería como el Manual de Oxford de Filosofía en la Música. Está editado por Bowman y Ana Lucía Frega. Vamos a ir principalmente al capítulo 3, que vaya en su traducción, pues nos quiere decir como repensar la filosofía para repasar las experiencias músico-emocionales. El autor de este capítulo es Eliot y Marisa Silverman, quienes lanzan la definición de filosofía como que es el sentido más simple. La filosofía está pensada para pensar y luego actuar. Desde esta perspectiva, pues muchas personas hacen filosofía en su vida diaria. Por ejemplo, el tomar decisiones es parte de la filosofía, pues prácticamente de la vida diaria. Y bueno, en este capítulo se tiene como objetivo uno, demostrar el valor de la filosofía de la educación musical. Dos, aplicando procedimientos filosóficos característicos, o sea, como decir el análisis de conceptos, definiciones, uso del lenguaje y racionamiento lógico. En un lenguaje ordinario y en un enfoque naturalista, investigación científica, un tema importante en la música. Y tres, pues es la educación musical, que es decir, las experiencias musicales y emocionales. Dentro de este capítulo se lanzan dos teorías de la experiencia musical, quienes están entre Langer y Meyer. Bueno, Langer sostiene que la música no despierta emociones o sentimientos, más bien que la música causa o la cura de sentimientos, sino su expresión y dicen que nuestra experiencia de la música es puramente cognitiva, que la medida de su valor cognitiva, mientras ella menciona que la clave de la teoría menciona la expectativa musical sostiene que los oyentes perciben que los patrones musicales tienden a resolverse y cerrarse. Los compositores tienen formas de estimular y desafiar nuestras expectativas perceptivas para influir en nuestras respuestas emocionales. Se dice que en el caso de Leger tiene como que menos fundamento y en lo personal yo me inclino más por la teoría de Meyer. A continuación, mi compañera Jocelyn hablará un poco más sobre esto. Gracias, Nelly. Siguiendo con la perspectiva filosófica, Jocelyn y sus colegas nos explican 11 procesos que se dan al momento de vivir experiencias musicales emocionales. Es un punto de vista de que un concepto filosófico plausible y útil de las experiencias emocionales musicales debe incorporar hallazgos científicos contemporáneos y que B, la música es un fenómeno corpóreo, socialmente incrustado, de manera que C, las emociones musicales no surgen solo de la cognición musical. Voy a explicar entonces a grandes rasgos los 11 procesos. 1. Reflejos del tronco encefálico. Es un proceso innato y automático que despierta una emoción. El sonido activa instantáneamente el circuito de las emociones. El tronco encefálico interpreta varias cualidades acústicas básicas de la música como señales agradables. Activan reflejos que causan emociones, desde sistemas emocionales que se distribuyen en estructuras en forma de árbol. 2. Ritmo, arrastre y sincronización. Los humanos están sincronizados al ritmo de la música. La música puede comprometer al cerebro y regiones corticales a activar ambientes emocionales. Nos enganchamos a una acción subliminal y física. Por ejemplo, gente va desde muy lejos a un concierto solo por escuchar la música que le gusta, por sentir las emociones que le produce.
Estamos predispuestos a sincronizar nuestros cuerpos con los ritmos de la música. El ritmo es fundamental y contagioso, corporal y emocionalmente. 3. Condición evolutiva. Se usa la palabra condicionar para explicar la función empírica de una pieza específica de música que es repetida y a la par estimula positiva o negativamente y despierta emociones condicionadas. Una pieza puede hacerte sentir feliz porque ha ocurrido a la par con algún evento que te hizo feliz. Esto viene de un proceso no cognitivo, resiste a la extinción de la emoción, nos recuerda la situación a pesar de que ya no la vivimos. La música ocurre en situaciones sociales, no puede separarse la música de la interacción social. 4. Contagio emocional y neuronas espejo. Si tal vez alguien expresa alegría o tristeza en su voz, nuestras neuronas espejo transmiten estas emociones a nuestro cerebro. Se llama contagio emocional. En los sonidos y lo que expresan también aplica esto. Por ejemplo, cuando los que cuidan a un niño le cantan un arrullo, relajan al niño y le transmiten paz y afecto. La música engancha a uno mucho emocionalmente y no se necesitan palabras. 5. Asociaciones, memoria autobiográfica y episodios de memoria. Investigaciones confirman la comunalidad de la asociación musical emocional con las relaciones. La atribución personal es la clave. Esto es, ¿por qué específicamente una pieza de música puede hacerte sentir a ti y solo a ti triste o feliz? Es muy común que la gente decida qué música escuchar para recordar momentos importantes de sus vidas. Jocelyn afirma que la música tiene un papel nostálgico en nuestro día a día, y ya que la música juega un rol esencial en la formación de identidad de los adolescentes y sus enfoques sociales, no es de extrañar que estos adolescentes, ya siendo adultos, experimenten emociones particularmente fuertes relacionadas con la música de su adolescencia y otros momentos autobiográficos. Nuestras reacciones emocionales corporales no cognitivas a los eventos están almacenadas en nuestra memoria, listas para ser llamadas en cuanto escuchamos algo que nos hace rememorarlas. Los recuerdos emocionales causan cambios psicológicos, sepamos o no cómo. Podemos olvidar los detalles de un incidente o estímulo agradable o desagradable, pero cualquier pequeña señal puede desencadenar una reacción emocional instantánea. 6. La expectativa. Es la esperanza o posibilidad de escuchar justamente lo que teníamos en mente, lo que creemos que sigue en la música que estamos escuchando. Y eso causa felicidad, el saber que acertamos en lo que supusimos. 7. Supervisión cognitiva y denominación. Un aspecto común de nuestro monitoreo cognitivo es querer describir las emociones que nos transmiten, etiquetarlas, darles un nombre. Se logra otro nivel de organización cuando interviene el lenguaje para poder comunicar nuestros sentimientos. Cíclicamente, nuestras emociones están influenciadas por el nombre en que las llamamos. Nombrarlas nos da la ilusión de que entendemos lo que sentimos. 8. Interacciones visuales musicales. Muchos oyentes intentan tener una imagen visual para despertar emociones. El proceso aún no es entendido, pero se sugiere que los oyentes deben tener una conducta no verbal entre la música y el esquema, o sea, la imagen que conecta la experiencia. 9. Corporalidad. La música es distintiva, las emociones se originan en nuestra corporalidad. El cuerpo es las experiencias que mueve la música. La música penetra y resuena en todo nuestro cuerpo, no solo en los oídos. Adicional a las interacciones visuales musicales, la música despierta los demás sentidos, multiplica las sensaciones que nos conectan al mundo. 10. Personajes musicales. Se sugiere que la música puede ser escuchada como dramas. Los oyentes pueden sentir la emoción del compositor o de sus personajes. Las estructuras musicales expresan emociones. Estas pueden comunicar varios tipos de historias. Hay muchos casos en los que escuchamos cierta música para que nos transmita su historia emocional. 11. Apego social. La música facilita 3 tipos de apegos emocionales: niños y sus cuidadores, lazos entre adultos y apegos entre grupos sociales. La música activa enlaza para estimular el neurotransmisor de oxitocina. El contagio emocional está envuelto ahí. Esto facilita la interacción social.
Y estos son los 11 procesos que nos comparten los autores del capítulo que les había mencionado mi compañera Nelly, desde el punto de vista filosófico. Más tarde, como comenté, me gustaría dar mi opinión hacia algunos de ellos. De momento, continuamos con mis compañeras. Gracias. Muchas gracias, Jocelyn. Bueno, entonces ahora Gabriela y Jimena nos van a hablar sobre lo que proponen otros autores desde la psicología. Gracias. Yo les voy a platicar sobre la emoción. ¿Qué es una emoción? En base al capítulo de la psicología de la emoción del libro Música y Emociones de Justin Sloboda, ellos manejan que las emociones son respuestas relativas breves, intensas, rápidamente cambiantes a acontecimientos potencialmente importantes. Después desglosan, provocan experiencias afectivas como sentimientos, placer o displacer. Generan procesos cognitivos como valores, activan ajustes psicológicos extendidos a las condiciones de excitación, llevan a comportamientos que es comúnmente expresivos dirigido por metas y adaptivos. ¿Y cómo explicamos las emociones? Desde un punto de vista psicológico, la emoción es una construcción científica que apunta a un conjunto de fenómenos de sentimientos, comportamientos y relaciones corporales que ocurren junto de manera cotidiana, y la tarea de la psicología de las emociones es describir estos fenómenos y explicarlos en términos de sus procesos subyacentes. Estas aplicaciones pueden formularse a diferentes niveles. Fenomenológico, por ejemplo, las emociones. El nivel funcional, diferente tipo de procesos de la información a nivel neuronal, hormonal y genético. Todo esto, la psicología de las emociones gira en torno al nivel funcional, aunque haciendo referencia a otros niveles, las emociones psicológicas delimitan la estructura del individuo, la formación entrante y almacenada, que se procesa, y las interacciones delimitadas por el medio ambiente. Los psicólogos están de acuerdo que las emociones se basan en lo biológico, pero también reconocen una serie de influencias socioculturales. Esto sugiere que las emociones no pueden ser explicadas en términos de estímulos objetivamente definidos. Los estímulos ganan su significado siendo procesados por el individuo con un contexto definido. Sabiendo esto, podemos pasar al siguiente paso, que es distinguir los procesos emocionales. Aquí es donde muchos psicólogos les gusta pensar que una emoción es una secuencia de un evento que, aunque por lo general no está de acuerdo sobre su presencia y sobre dónde termina el episodio de emoción, parte de esta dificultad para determinar el comienzo o el final de un episodio emocional que puede explicar que el proceso afectivo es realmente un proceso continuo. Okay. El estado es menos intenso y su causa no aparece inmediatamente, y tenemos la tendencia a llamarlo estado de ánimo. Por lo tanto, no está claro si la distinción entre estado de ánimo y emoción es basada más en teorías populares que en evidencia científica. Aunque la discusión puede ser a menudo una cuestión de grado, estos son los principios del proceso de diferentes independientes. Por ejemplo, podemos percibir o reconocer una emoción en el rostro de una persona sin la necesidad de experimentarla nosotros mismos. Y podemos experimentar una emoción o un estímulo sin percibir al mismo tiempo ninguna emoción. Las formas en que las emociones son percibidas y experimentadas ayudan tanto a los psicólogos como a los laicos a conceptualizar las emociones y diferenciarlas. Perdón. Según las teorías categóricas, las personas experimentan episodios de emociones que son distintas entre sí con un enfoque básico. Emociones, es decir, la idea de que hay un número limitado de emociones
categoría que puede delinearse todos los demás estados de ánimo. Tienen funciones distintas que contribuyen a la supervivencia individual, se encuentran en todas las culturas, se experimentan como sentimientos únicos. Posteriormente tenemos los enfoques dimensionales. Estas conceptualizan las emociones basadas en su colocación a lo largo de amplias decisiones afectivas, dimensiones. En este prototipo postula que el lenguaje determina fuertemente cómo contextualizamos y categorizamos la información en el mundo, que se puede definir como positivo o negativo de las emociones. El nivel medio representa las categorías del nivel o prototipos que anclan nuestras representaciones mentales de todas las emociones dentro de una categoría. Los críticos del enfoque de prototipo han afirmado que los relatos verbales de las emociones de las personas son insuficientes para contextualizar la estructura subyacente de las emociones y hay desacuerdos sobre qué emociones califican como prototipo. Sin embargo, los defensores del enfoque del prototipo aceptan que los límites entre las categorías de emociones son difusas y afirman que las emociones no pueden ser definidas en términos de un conjunto de condiciones necesarias y suficientes. Cedo la palabra a mi compañera Jimena. Gracias, Gabriela. Y bueno, continuando con lo que nos cuentan Jocelyn y Sloboda en este artículo enfocado en la psicología de las emociones en la música, ellos mencionan que la música no solo expresa la emoción percibida por el oyente, sino que también puede evocar emociones en su persona. Y bueno, las investigaciones empíricas no siempre han cuidado diferenciar estos dos aspectos, pero algunos autores han notado que la emoción evocada es más inferida cuando se toman otras medidas además del autorreporte, el cual no puede separarse de juicios perceptuales. Pero bueno, el oyente puede diferenciarlos si son instruidos correctamente. Y bueno, en la música se notó efectiva en evocar emociones pacíficas y otras emociones fueron más percibidas que sentidas, como el enojo, la tensión o la energía. Sin embargo, solo se evocaron emociones en 55-65% de los episodios musicales de estas investigaciones. Otros estudios de Darwin sugieren que las emociones involucran cambios coordinados a lo largo de diferentes componentes para facilitar la respuesta del organismo a demandas ambientales. Si las emociones se definen por la ocurrencia de componentes sincronizados, entonces es importante preguntarse si se ha demostrado en la música. Y hay tres categorías de subcomponentes principales: la automática, que serían los cambios fisiológicos; la experiencial, que serían los cambios autorreportados; y de comportamiento, que serían los cambios observables como expresiones o microexpresiones faciales o corporales. Y bueno, estudios muestran coocurrencia entre dos de estas categorías, rara vez entre las tres. Hubo un estudio que descubrió resultados favorables sobre el contagio emocional mediante la música. Se mencionó, sin embargo, que muchas veces las emociones están conectadas con algún comportamiento social, como el ser controladas en un concierto de música. En un concierto de música clásica está implícito que se tiene que comportar, uno se tiene que comportar. Es muy diferente que en el contexto de un concierto de música popular o de música de rock, donde se exhorta al público a explayar sus emociones físicamente. Y hay evidencia de que las emociones inducidas por música pueden tener consecuencias de comportamiento profundas. Por ejemplo, en la danza, donde se explaya todavía más corporalmente las emociones que provocan la música. Y bueno, el contexto en el que la música se produce puede ser muy variado, tanto en el nivel de atención como en el ambiente emocional. Pueden influir la respuesta emocional de cada persona, además de que depende mucho también de la personalidad y la trayectoria individual que cada quien tuvo y su prevalencia cultural. De igual forma, se ha descubierto que la música evoca más emociones positivas,
como calma, felicidad y tranquilidad, que negativas como enojo, irritación o miedo, ansiedad o tristeza, melancolía. O van en dirección de negativas hacia positivas en la mayoría de los casos. Esto se cree que sea por la intención implícita o explícita del artista o compositor, puesto que es más fácil de vender. No es tan, uno normalmente compra para sentirse mejor, es raro que sea lo contrario. Y bueno, sería una gran contribución estudiar la música diseñada para evocar emociones negativas. Otras indicaciones del potencial del valor de emociones negativas está en la musicoterapia y en la evocación de memorias. Y bueno, la complejidad del vínculo entre música y emociones ha llevado a concluir que no puede realizarse mediante solo un mecanismo, por lo que se ha propuesto una categorización tripartita de cómo la música puede representar y evocar una emoción. Proponen índice, que refiere a la asociación arbitraria entre música y otro evento; icono, que se refiere a la similitud entre música y cualquier otra emoción; y símbolo, que se refiere a la relación sintáctica e interna entre la música misma. Y Jocelyn y Bastial propusieron 6 mecanismos muy parecidos a los procesos que mencionaron mis compañeras anteriormente. Estos son reflejos del tronco encefálico, condición evolutiva, contagio emocional, imaginario visual y episodios de memoria y expectativa musical. También se ha demostrado que las emociones en la música pueden ser autoinducidas, dado el motivo o significado que le otorgamos. En general se utiliza para alguna actividad o evento social, o incluso para mover las emociones propias. Y bueno, finalmente se proponen varias direcciones de investigación a futuro, como categorías emocionales de cómo se percibe la expresión en la música, la relación entre las emociones percibidas y evocadas, y experimentos que manipulen los mecanismos solos en contraste con la combinación de mecanismos, y cómo los oyentes usan activamente la música para conseguir ciertas metas. Gracias. Muchas gracias, Jimena. Bueno, a continuación yo quisiera hablar un poco sobre cómo o qué implicaciones tiene todo lo que han comentado en la educación musical particularmente. Y me gustaría señalar 2 temas. En primer lugar, uno que cada vez cobra más relevancia en el ámbito de la educación en general, que es el de la motivación. Y creo que la música, al poder generar estos vínculos que, bueno, nos queda claro que hay que tener cuidado con los supuestos que tenemos, ¿no? Y con las afirmaciones que hacemos, y más bien tratar de explorar y estar abiertos a entender de una manera dinámica esta posible relación entre la música y las emociones, pero por todo lo que nos han comentado, pues pareciera que es una relación que es plausible y que es interesante para explorar. Por lo tanto, creo que puede contribuir mucho para que motivemos a los alumnos en el proceso de aprendizaje musical. Por ejemplo, eh, creo que es muy importante, sobre todo en el contexto de la educación general, tratar de partir de lo que ya les gusta a los alumnos, ¿no? Tratar de partir de los vínculos emocionales que ellos ya han construido y no imponerles una música que les pueda resultar ajena y que pueda condicionar como algo negativo su proceso de aprendizaje musical. Desde mi punto de vista, hay muchos alumnos que se frustran tanto en la educación general como en la educación, digamos, ya más especializada en clases particulares o academias, porque se les impone una relación con la música o un repertorio ajeno y que no fue por el cual ellos que comenzaron a estudiar música. Entonces, eso creo que es un tema muy importante para reflexionar en diferentes niveles, tanto el didáctico como el curricular, desde el punto de vista de la educación. Y finalmente, creo que es importante que los profesores nos familiaricemos con este tipo de literatura para tratar de fomentar a que nuestros alumnos puedan explorar este vínculo y enriquecer de esta forma la manera en la que hacen música, en la cual, digamos, sin caer en repetir ciertos clichés
muy sencillos como los que hemos comentado, por ejemplo, de que si las tríadas mayores son felices y las tríadas menores tristes, pero sí a que aprendan a darle sentido a sus interpretaciones, dirección y hacerlas relevantes para sus audiencias. A continuación vamos a hacer una ronda final de comentarios, ¿no? Y vamos a comenzar con Jocelyn, por favor. Sí, gracias, Pau. Ya que escuchamos los 11 procesos filosóficos y los 6 mecanismos psicológicos, quisiera compartir mi opinión positiva hacia ellos, de que coincido con los autores. Comentaré solo 4. Teniendo este conocimiento y también basándome en mi experiencia, voy a relacionarlos con algunos supuestos mencionados al inicio del podcast. Comenzando con perspectivas filosóficas en cuanto a asociaciones, memoria autobiográfica y episodios de memoria, esto tiene que ver con el supuesto de que la música que te gusta desde pequeño te pone nostálgico. Concuerdo, ya que yo misma lo experimento, música que me gustaba en mi niñez o adolescencia. Hay alguna que, aunque en la actualidad no la considere como una gran obra maestra, me sigue gustando porque la recuerdo con cariño, ya que me evoca a cierta etapa de mi vida en la que fui feliz y procesos parecidos. Bueno, parece que estamos teniendo dificultades técnicas, pero si siguen con nosotros, yo quisiera comentar que me parece muy interesante todo esto de las emociones y sobre todo de la psicología con relación a las emociones y la música. Ay, Ay, yo creo que ya volviste. No sé si ya quieras. volví, disculpen, ¿en qué me quedé? Ay, qué oso, perdón. No, no te Em, preocupes, nos pasa a todos. en qué me quedé? Bueno, ¿hasta dónde escucharon más bien? Cuando la música te evoca recuerdos. Bueno, les decía que quiere decir que no, las respuestas a la música ocurren en una compleja interacción entre música, oyente y situación. Quiere decir que las respuestas emocionales en la música están influenciadas por un concurrente contexto o por lo que lo precede. Estoy de acuerdo respecto a lo que precede. Esto aplica, por ejemplo, el supuesto de que te va a gustar la música que has escuchado desde pequeño, tu oído se acostumbra al tipo de música que escuchabas desde chico. Esto puede influir en por qué te gusta cierto tipo de música y puede ser que porque tú estás acostumbrado a ella. Un ejemplo que hace tiempo nos dio una maestra es que si desde bebés hubiéramos escuchado música atonal, sería más sencillo que al crecer con esa costumbre nos gustara ahora. Como no fue así, pues a la mayoría de las personas que conozco no nos gusta. Preferimos la música tonal, que es con lo que crecimos. Y respecto al contexto, un ejemplo sería un músico que tiene contacto seguido con la música atonal al interpretarla. Puede llegar a sentirse bien escuchándola, a diferencia de uno que está enfocado solo en música tonal, que más bien siente aversión por la atonalidad. Pasemos a la música evoca principalmente emociones positivas en los oyentes. Opino que sí, en general la música tiene el poder de hacernos sentir bien, por eso tratamos de escuchar la música que sabemos nos gusta y que consideramos levantará nuestro ánimo. Y salvo excepciones, que realmente la música por sí misma o tú mismo estés pasando por un momento difícil y a propósito busques
música que pueda enfatizar tu dolor. Por lo regular, la música, desde mi experiencia y de gente que conozco, produce bienestar, felicidad y ganas de seguir escuchándola. Por eso es que deseamos oírla. Como comentario final, en relación al supuesto, la música de entre todas las artes es la que pega más fuerte en las emociones de las personas. Esto lo escuché alguna vez que lo platicaban un músico y un artista visual, o sea, es curioso que esta opinión no venga solo de músicos. Y puede ser que la música sea el arte que más nos mueve, disfrutamos o creemos necesitar porque es con lo que estamos en contacto desde pequeños, ya que a diferencia de otras artes es inevitable que no exista un acercamiento a la música, aunque aún sigue siendo un misterio por qué desencadena emociones tan fuertes e incontrolables. Esto me recuerda a una frase del escritor alemán Goethe que dice: la música está tan alta que ninguna inteligencia puede superarla. De ella emana un poder que todo lo domina y del que nadie es capaz de dar razón. Esto es todo de mi parte. Agradezco su atención y continuamos con mis compañeras. Muchas gracias, Jocelyn. Jimena, ¿quieres continuar? Sí, bueno, a mí en lo personal relacioné mucho cómo se manejan la psicología de las emociones de la música con respecto a la composición, porque es mi área de estudio. Y sobre todo, como tengo mi interés en la banda sonora de películas, las emociones están muy involucradas en la experiencia del público, pero también es una interdisciplina, entonces se involucra también con la experiencia de la historia. Hay mucho de donde se puede influir y de donde puede no influir. Por otro lado, también cuando mencionan, Jocelyn y Sloboda mencionan que la mayoría de la música nos hace ser felices y que posiblemente sea porque es la razón por la que fue hecha, me pone a dudar. Y sobre todo con por ejemplo, la Trinodia para las víctimas de Hiroshima, o hay otras piezas musicales que desde el ámbito clásico, que su objetivo no es hacer feliz a los demás, no es evocar emociones alegres, sino evocar reflexión o evocar tristeza. Sí se puede escuchar cómo evocan ese tipo de emociones. Pero por otro lado, me llamó la atención lo que mencionaban de que somos nosotros mismos quienes nos ponemos música para hacer ciertas actividades, ponemos música para ir de fiesta, ponemos música para estudiar, ponemos música para interpretar o para para expresar nuestras propias emociones que tenemos atrapadas, nos expresamos a través de la música. Entonces, me pregunto si no será que la música tiene también un efecto placebo en nosotros, que al poner música que pensamos nos va a hacer feliz, nos hace feliz sí por las connotaciones neuronales que tenga la música, pero también porque nosotros ponemos parte de ello. Entonces, estudiar las emociones de la música es muy complicado, se necesitarían más desarrollos tecnológicos y quizás desde el ámbito neuronal como encefalogramas o ese tipo de herramientas que nos puedan ayudar a entender mejor cómo funcionan nuestras mentes con respecto a las emociones y con respecto a las emociones dentro de la música. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Jimena. Son muy interesantes los cuestionamientos que abres y creo que justo eso es lo importante, ¿no? Creo que si algo podemos aprender de este tipo de trabajo desde diferentes perspectivas es no obsesionarnos con buscar cuál es la buena respuesta, sino ir abriendo nuevas preguntas y cuestionamientos. Bueno, Gabriela, ¿algún comentario final, por favor? Sí, yo les quiero hacer la invitación a que realicen este experimento de poner una pieza o una canción que les guste y hagan una escucha activa, que sean conscientes de las emociones que les genera, porque muchas veces, o la mayoría de los casos, ya lo damos por hecho y lo dejamos que pase, pero hay que ser conscientes de qué nos provoca, por qué nos lo provoca, para tener una mejor referencia de todo lo que está pasando con nuestras emociones, que genera
ese tipo de música que escuchamos. Como ya lo comentaron mis compañeras, los gustos vienen desde nuestra infancia, adolescencia, todo nuestro proceso de crecimiento. La música siempre está ahí. Hay que analizar por qué nos gusta. Esa es la invitación que yo les hago. Muchas gracias, Gabriela. Y bueno, para finalizar, Nelly, por favor. Bueno, pues yo quisiera comentar que ahora que estoy dentro de este mundo de la maternidad, he tenido como experimento a mi bebé y he intentado ponerle más música, sobre todo como le conocemos como académica, y ver su respuesta, ver cómo reacciona. Al inicio, cuando yo tocaba, por ejemplo, le hacía llorar, no sé por qué, yo decía, hasta me hacía sentir mal, yo decía que es que esto lo estoy haciendo mal. Pasando los 6 meses, ella empezó a reaccionar con curiosidad, a saber como qué es lo que estoy haciendo, y cada vez que me ponía yo a estudiar, se me quedaba viendo. Desde que nació, empecé a ponerle música de Satie, principalmente para relajarla, y en efecto, creo que le ha ayudado mucho. Y otras cosas es que he ocupado la música como manera de enseñarle diferentes cosas, como saludar, como cantar, como mirar ciertas cosas, y me refiero más a las canciones infantiles. Em, Otra cosa es que, pues, bueno, también me ha servido como para generarle recuerdos bonitos sobre este tipo de música. Intentar ponerle música más allá de la normal, más allá de la que se escucha en la calle, en la radio, en la televisión, sino como que inculcarle otro mundo nuevo que a lo mejor a nosotros no se nos puso. Bueno, también quisiera decir que la música, en lo personal, yo la he ocupado como herramientas para diferentes cosas. Incluso tenía yo la teoría de que si ponía yo música del instrumento, que en este caso, que es mi instrumento, el violín, si yo ponía música de esto antes de estudiar, me hacía sentir que podía tocar mejor. No sé cómo comprobarlo, pero a mí me hace dar esa sensación. Y también me ha hecho sentir que debo de tener una escucha cuidadosa. No debo, por ejemplo, en lo personal, no repetir tanto la pieza que me gusta o escucharlo tanto, porque si no llega un momento en el que la desecho, ya no me gusta, sino que irle cambiando. Y otra cosa que se me hace muy curiosa, independientemente de todo esto, son los géneros musicales. Naturalmente los géneros musicales eh, se rodean de una idea. Por ejemplo, podemos acercar más el rock con cosas como de sentimiento, como de amor, como de tristeza, como de dolor, pero más pasional. Si vemos cosas como géneros como la banda norteña más bien, banda sinaloense, es como más, más gallardos, más como de tengo esto, tengo el poder, tengo lo otro. Si nos acercamos a cosas como el género del rap, es más de ideas de expresión, de contra el sistema y de diferentes ideas al sistema. Y eso se me hace muy curioso porque generalmente los géneros tienen una idea. Entonces, bueno, hay algo que está causando eso dentro de la música. Quizás sea la costumbre, quizás es algo diferente que nos causa dentro de nosotros. Creo que esas son todas las ideas que me llegaron por el momento. Muy bien, muchas gracias, Nelly. Pues no sé si quieran hacer un último comentario. Si no es así, yo les agradezco mucho este largo proceso, porque fue un largo proceso de varios meses de lecturas en inglés, con muchas referencias, con temas que normalmente no son parte, digamos, de la formación de un músico, pero que espero que les hayan servido y que los utilicen, ¿no?, para sus proyectos musicales y para seguir avanzando en su comprensión de la música. Entonces les agradezco mucho a Jocelyn, a Jimena, a Gabriela y a Nelly.
Y pues vamos a dar por concluido estas reflexiones, esperando que de aquí surjan nuevas preguntas y tal vez nuevos espacios para seguir tratando este tema de la música y las emociones. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.